Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir, como siempre, la palabra de nuestro Dios. Y más en este tiempo que estamos compartiendo, tiempos difíciles, tiempo profético. Por lo tanto, por eso para mí es un gozo compartir la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de la iglesia de Jesucristo, porque Él compró con su sangre, amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiendo lavado, dice, el agua por la palabra, para presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que el Señor Jesús va a venir a buscar. Y sabemos que la iglesia somos todos nosotros, somos parte de la iglesia de Jesucristo. Cada persona, cada creyente es miembro del cuerpo de Jesucristo. Por eso tenemos que vivir en esa intimidad con el Señor, vivir en santidad, estar preparándonos para las cosas que van a ocurrir, para la boda del Cordero y para la recompensa que vamos a recibir de parte del Señor. Para mí eso es una alegría. Por eso compartir la palabra maravillosa del Señor. Estamos viendo la iglesia que se va, la iglesia que nació de nuevo, la iglesia que tiene al Espíritu Santo, que está el Espíritu Santo en nosotros, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que somos participantes de la naturaleza divina. ¡Qué maravilla! Esta es la iglesia que se va, la iglesia que tiene la identificación, que declara que pertenece al Señor. Esa es la iglesia que se va, pero también la iglesia que cuenta con el Espíritu Santo que está con nosotros. O sea que el Espíritu Santo es una persona que está a nuestro lado, como ya hemos compartido, que nos guía a toda verdad, que Él conoce todas las cosas. Por eso nos puede guiar a puerto seguro. Por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. 16. Fíjense qué maravilla la palabra. Que Jesús, el Espíritu Santo como persona, habla, intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo como persona siempre está a nuestro lado. Por eso el Señor Jesús dijo que está en nosotros, está con nosotros y estará en nosotros para siempre. Por lo tanto, todos los cristianos que han nacido de nuevo, contamos con la presencia del Espíritu Santo a nuestro lado para que podamos seguir avanzando y obedeciendo al Señor y agradando al Señor. Pero también hemos compartido que podemos servir con el recurso de Dios conforme al llamamiento divino. Cada cristiano tiene una capacidad dada por Dios, es los dones del Espíritu. Y allí donde se puede manifestar el Espíritu Santo, a través de nuestra vida, a través de los dones, a través del fruto del Espíritu, en la adoración, en la alabanza. Hemos dicho que necesitamos servir al Señor, pero con los recursos del Señor. Ministrar la palabra, como dice la Biblia, en demostración de su Espíritu de poder. Para que la fe de los que crean no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, es la iglesia que está viviendo con los recursos de Dios la vida cristiana. Yo necesito el poder de Dios. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Yo quiero decirte que yo busco siempre al Señor. Busco su poder para vivir la vida cristiana con sus recursos. Porque es suficiente para llevar una vida en victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero el cristiano, la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que anda en el Espíritu. Eso vamos a compartir ahora. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, los primeros versículos. Dice la maravillosa palabra del Señor. Romanos capítulo 8,
del verso 1. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios está hablando y está dando con certeza la realidad. Dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una evidencia de que somos justificados, somos aceptos, que no hay ni una condenación. Y la evidencia y la manifestación de la iglesia de Jesucristo, de los cristianos verdaderos, porque andan en el Espíritu. Esto es fundamental, por eso andar en el Espíritu. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo, la maravillosa palabra del Señor. Da por sentado las Escrituras, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que no hay ninguna condenación. Y está hablando la manifestación, la realidad, por qué no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Porque andamos justamente en el Espíritu. Maravilloso el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el poder del Espíritu obrando en nuestra vida por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Sabemos que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia dice con claridad, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso dice la maravillosa palabra de nuestro Dios. Esa es la realidad, la condición de toda la humanidad. El pecado, la consecuencia de la muerte. Pero en Cristo dice, ya no hay ni una condenación en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué maravilla! En Romanos capítulo 5 también dice la palabra, fíjense, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Esta es la realidad, la condición del hombre. Esta era nuestra condición. Pero qué maravilla, dice la palabra. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que la ley manifestaba, declaraba mi pecado, mi condición. Y la condición del pecador es la muerte. Por eso la maravillosa palabra dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso el Señor. O sea, porque dice, lo que era imposible, la palabra dice, por la ley, por nuestra condición, estábamos en esa realidad separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esta era nuestra condición, nuestra realidad. Pero qué maravilla, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible que tú y yo podamos disfrutar de esta
salvación tan grande en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la palabra, la ley de Moisés no podía salvarnos por nuestra naturaleza pecaminosa. Es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como igual a de nosotros, los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Fíjense qué maravilla. Dios tuvo que mandar a su Hijo a ocupar el lugar del hombre. Por eso el Señor, Dios tenía que enviar a su propio Hijo, porque ningún ser humano sobre la faz de la tierra reunía los requisitos, la demanda para ocupar el lugar del hombre, para salvar al hombre. Todos estábamos en la misma condición. Por eso solamente el Hijo de Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se hizo hombre, santo y sin mancha, porque esta era la demanda, los requisitos para poder salvarnos. No había otra alternativa. Por eso el Señor Jesús tuvo que ocupar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla! Por eso en Isaías 53 dice la palabra de Dios, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios cargó en Jesucristo el pecado de toda la humanidad, para que todos tengan la oportunidad de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué maravilla la obra de Jesucristo a favor de cada persona. Él ocupó mi lugar allí en la cruz y Dios cargó mi pecado. Pues por su llaga hemos sido curados. Dios cargó en él. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilla! Lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Esta era nuestra condición, nuestra realidad. Por eso, en esta obra maravillosa de Jesucristo, podemos vivir una vida en el Espíritu, vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la palabra maravillosa del Señor. Por eso debemos andar en el Espíritu, conforme a la maravillosa palabra de Dios. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, o sea, andamos en el Espíritu, porque ya no somos esclavos del pecado. Dios pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Señor, y somos libres ahora para vivir en esta dimensión espiritual. ¡Qué maravilloso el Señor! Bendito sea. Cuánta riqueza hay en esta enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a seguir compartiendo. Solamente esto sería como una introducción para seguir compartiendo que la iglesia que se va es la iglesia que debe andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice: si andad en el Espíritu, si tened vida en el Espíritu, andad en el Espíritu. Dice, digo pues,
Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, mi decisión cotidiana es vivir en el Espíritu. Por eso que es importante tener esta relación con Dios, esa intimidad con Dios cada día. Necesitamos acercarnos a Dios a la luz de su palabra y a la luz de su Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad y poder vivir y andar en el Espíritu cada día. Para vivir en esta condición, en esta relación de amor con nuestro Dios. Para vivir una vida que agrada al Señor. Y de esta manera estamos preparados para cuando el Señor venga a buscar. Yo te pregunto, ¿cómo están dando tu vida? ¿Están dando en la carne o en el Espíritu? Vamos a seguir viendo las evidencias de vivir en el Espíritu y de vivir en la carne. Y las consecuencias que traen cuando uno toma las decisiones. Porque eso depende de cada uno de nosotros. O sea, Dios ha puesto todo a nuestro alcance para vivir la plenitud de la vida cristiana, agradar al Señor, obedeciéndole, o vivir una vida mediocre, una vida en la carne, una vida que no agrada a Dios. Y vamos a ver por eso las consecuencias que trae viviendo, tomando la decisión que uno debe tomar. Yo decido, por ejemplo, como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, yo decido seguir al Señor. Yo decido seguir bajo la guía del Espíritu de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios, que es la guía perfecta, segura, que me da plena seguridad. Yo sé, como dijo el apóstol, pero yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Alabado sea el Señor. Yo tengo esa seguridad porque no depende de mí, sino de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, y porque Dios es fiel y todo lo que Dios dice se cumplirá. Y estamos viendo el cumplimiento profético de las Escrituras. Mateo capítulo 24, 6 al 8, lo que está ocurriendo, la guerra, peste, hambre, terremotos, son señales que nos están indicando con claridad que la venida de Jesucristo al llevar a su iglesia, no estoy diciendo que es la segunda venida. Jesús lo vamos a recibir en el aire al Señor Jesús, en la nube. Y estaremos siempre, dice la Biblia, con el Señor. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Así que yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu relación interpersonales? ¿Hay perdón? ¿Hay reconciliación? ¿Hay comprensión? ¿O hay resentimiento o falta de perdón? Debemos que perdonar. Porque en la medida que perdones, te serán perdonados. O sea, tú pones la condición. Porque en la medida que das, recibirás. De parte de Dios. Que Dios te bendiga. Y si tú no has recibido a Jesús en tu vida todavía, yo quiero guiarte para que puedas recibir al Señor y comience a vivir en el Espíritu. Comience a vivir en obediencia al Señor, porque Jesús va a venir a buscar a su amada, a los que le siguen, a los que están, a los que perseveran, a los que le aman. Ora conmigo si no tienes a Cristo para que recibas al Señor en tu vida. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque tú ocupaste mi lugar allí, Señor, para que yo tuviera vida, Señor. Tú dijiste, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Señor, porque tú vives, tú venciste al pecado, a la muerte, al diablo en la cruz del Calvario. Y nos diste esa plena libertad para vivir una vida cristiana en victoria total en Cristo Jesús, para adorarte a ti y seguir tus caminos.
Gracias por todo lo que has puesto a nuestro alcance. Padre, yo quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. Perdona mi pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Yo te pido tu bendición. Te pido, Señor, por lo que tiene conflictos, que tú estés obrando, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que tú estés guiando, Señor, para que puedan vivir la vida que te agrada a ti. Señor, gracias por cada hijo tuyo que te busca, que te aman. Yo sé que tú estás con cada uno de tus amados. Bendice a la iglesia en este tiempo. Bendice a la iglesia que irá contigo, Señor. Yo te pido tu bendición, Padre, para aquellos cristianos, pastores, misioneros que están sufriendo en esos lugares de guerra, Señor, como Ucrania. Señor, te pido misericordia, Señor, por aquellos hermanos, pastores y misioneros que están en sus lugares conflictivos, Señor. Que tú les sostenga, que tú les des la salida y que tú les proveas sus necesidades en este tiempo. Para yo te pido tu bendición y gracias, Señor, porque tú cuidas de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Vas bajando el volumen y yo tengo que bajar la música.